Al viajar en el Tube o metro del Reino Unido, se recuerda continuamente a los viajeros mediante mensajes de audio y advertencias visuales que tengan cuidado con el hueco. Parecería algo sumamente obvio que las personas deberían mirar dónde están a punto de pisar y que caer en el espacio entre el tren y el andén provocaría lesiones graves o aún la muerte. Sin embargo, la gente sigue cayendo en ese hueco. Por consiguiente, parece existir la necesidad de recordar continuamente a los viajeros lo evidente. Ahora, el hueco entre el saber y el hacer es un concepto que hace referencia a la disparidad entre lo que sabemos que deberíamos hacer y lo que realmente hacemos. Y este concepto puede definirse como el hecho de poseer el conocimiento, las habilidades o la capacidad para lograr algo, pero no llegar a hacerlo. Y al considerar el tema del pecado en la iglesia y de las decisiones que los miembros toman o dejan de tomar, las cuales afectan al cuerpo de Cristo en su conjunto, el concepto del hueco entre el saber y el hacer puede ofrecernos un excelente punto de partida para sumarnos a la conversación bíblica. Bueno, te invito a buscar en tu Biblia en 1 Corintios capítulo 6 y en pocos segundos más regresaré. Dice la palabra de Dios: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuestro cerebro es como una esponja. Todo lo que le llega a través de nuestros sentidos permanece en él. Puede que no seamos conscientes de la mayor parte de lo que ingresa en nuestra mente, porque sería imposible pensar con claridad si recordáramos todo, pero todo está allí e influye en cierta medida en lo que pensamos, sentimos y hacemos. Por eso somos tan vulnerables a la influencia de todo lo malo que nos rodea. La Iglesia cristiana ha luchado desde sus comienzos, desde sus inicios con este problema. Por ejemplo, ¿de dónde procede la observancia del domingo? ¿Se originó en la Iglesia? No, sino que provino de la cultura circundante. Podemos ver cómo se manifestó este principio en Corinto. Y después de una apelación contra las divisiones internas, Pablo pasa ahora a cuestiones relacionadas con la inmoralidad sexual, los pleitos, la prostitución, el matrimonio y la soltería. Las normas del mundo les afectaban enormemente. El sectarismo descrito en 1 Corintios, los primeros 4 capítulos, abrió la puerta al comportamiento moral denunciado en los capítulos siguientes. Veamos cómo Pablo trata este pecado en la iglesia y qué lecciones podemos extraer de lo que él escribió. Porque a lo largo de la historia, amados, teólogos, pastores y laicos han estudiado el Nuevo Testamento para determinar cómo debería ser la iglesia. Nos maravillamos, por ejemplo, ante la iglesia de los Hechos, pero rápidamente perdemos de vista un elemento significativo: las personas tienen problemas. Porque en el Nuevo Testamento también revela lo que la Biblia dice acerca de cómo no debería ser una iglesia. Y las cartas de Pablo a los Corintios son un buen punto de partida. Ahora hay una situación aquí escandalosa. Vamos a ver cómo describe Pablo en este pasaje y por qué es tan inquietante. Vamos al capítulo 5, los primeros 13 versículos, y dice así: De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Porque a los que están afuera Dios los juzgará.
Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Bueno, aquí tenemos la expresión, la esposa de su padre, sugiere que Pablo se refiere a la relación incestuosa entre un hombre y su madrastra. Probablemente esta situación fue denunciada por los de Cloé, la familia de Cloé, porque el incesto tenía fama de ser un pecado tan terrible que ni se daba aún entre los gentiles, y ahora estaba ocurriendo en una iglesia cristiana de la era apostólica. Así que las palabras del apóstol Pablo muestran que estaba conmocionado por la noticia de que un miembro de la iglesia estaba cometiendo semejante pecado. Sin embargo, esta mala situación empeora, ya que Pablo se sorprende aún más al darse cuenta que, en lugar de sentir pena por la situación, los corintios estaban incluso orgullosos de sí mismos por tolerar tal pecado. Por lo tanto, tienen la intención de corregir no solo al hombre inmoral, sino también a la iglesia por su aparente disonancia entre la fe y la práctica. No era fácil ser pastor en esos días. De hecho, Pablo deja claro constantemente que la actitud indulgente de la iglesia hacia el hombre incestuoso exigía una corrección. Pero estar orgulloso de tal escándalo sexual e incluso presumir de ello, esto era demasiado para Pablo. No tenemos una explicación de por qué la iglesia de Corinto era tan tolerante con aquel miembro incestuoso. No sé, quizá era un miembro rico o del que se beneficiaba la iglesia. O tal vez como todo es permitido, no evaluaban su conducta como debían. O es algo que lo hacía ya a las afueras y la iglesia era otra cosa. Bueno, simplemente no lo sabemos. Pero cualesquiera que fueran las verdaderas razones, se volvieron ciegos ante una violación flagrante de las Escrituras. Y además, parecen haber estado orgullosos de ello. Yo pregunto, ¿hay conductas claramente condenadas en las Escrituras en las que corremos el peligro de tolerar como iglesia en nombre del amor y la aceptación o la comprensión? Estamos en el mismo peligro, ¿verdad? Por eso tratar temas relacionados con la sexualidad siempre es difícil. Lo fue para Pablo y lo es para nosotros. Porque en esas situaciones debemos ser fieles a las Escrituras y abordar el tema con oración y amor. Ahora, nunca debemos olvidar que nuestro objetivo es la restauración. Y Pablo deja claro que los escándalos sexuales requieren disciplina eclesiástica. Dice que el hombre incestuoso debería ser expulsado, juzgado, entregado a Satanás y quitado de entre ellos. A los miembros de la iglesia se les dijo que no se asociaran con él y que ni siquiera comieran con tal persona. Y Pablo emplea un lenguaje fuerte, que puede sonar tal vez ofensivo para los oídos modernos, pero sus palabras deben entenderse en su contexto histórico. Además, hay que recordar que respondían a un estilo de vida abiertamente pecaminoso. Por lo general, en situaciones extremas, es necesario usar un lenguaje severo. Bueno, en cualquier caso, resulta útil ofrecer una breve explicación de algunas expresiones. Sin embargo, el hombre parece haber cambiado totalmente, porque escucha, en 2 Corintios, el mismo Pablo habla de que deben aceptarlo nuevamente. Es que el propósito de la disciplina eclesiástica es de restaurar. Es un propósito redentor, no punitivo. ¿Sabes que tristemente hay lugares en el mundo hispano donde tienen a prueba o yo diría castigada a la persona por un mínimo de 1 año y a veces por más si comete una falta? Aunque haya cambiado totalmente de vida y esté mostrando frutos dignos de arrepentimiento. Es cierto que no creemos en la falsa teología de una vez salvo, para siempre salvo, pero tristemente, en forma tácita la usamos al revés, una vez pecador, para siempre pecador, y lo colocan al pecador más allá de la restauración. Yo les pregunté en base a qué lo hacían que la persona sea apartada por 1 año o más, si había alguna base bíblica. Y la respuesta fue, porque así acostumbramos en esta división. Bueno, sin embargo, de acuerdo a la Biblia, el período que pasó entre 1 Corintios, donde se condena al hombre, y cuando se escribió 2 Corintios, donde el apóstol dice que deben aceptarlo nuevamente, es apenas 3 meses. Por lo tanto, no es tanto el período de tiempo, sino la respuesta del pecador arrepentido. Pero a algunos les encanta confesar pecados ajenos, mostrar que tienen el poder y el control de las personas y sus pecados en sus manos para decidir cuándo y cómo restaurarlos. Y esto raya en el borde de la blasfemia, que es atribuirse prerrogativas que le corresponden solo a Dios.
Porque, amados, tan pronto una persona da muestras y frutos de arrepentimiento, debe ser reintegrada. Ha cambiado de vida. Así que la expresión entreguen al altar a Satanás puede significar simplemente algo así como permitan que coseche el fruto de sus decisiones. Vuelvo a repetir, la disciplina eclesiástica tiene un carácter rehabilitador. Su objetivo es hacer que los pecadores recobren el sentido común y abandonen su estilo de vida pecaminoso. La disciplina eclesiástica alcanza su propósito cuando el feligrés que ha errado se reintegra a la comunidad eclesiástica y debemos recibirlos con los brazos abiertos. Y Pablo estaba interesado en proteger el buen nombre y la identidad de la iglesia y continúa su discusión acerca de cómo los cristianos deben abordar los problemas que involucran a personas de la iglesia y evitar el litigio, o sea, el problema legal ante los incrédulos. Mira lo que dice aquí el capítulo 6. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros, lo digo. Pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos? Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Bueno, sea cual fuera el problema, en última instancia, Pablo no estaba feliz de ver a los miembros de la iglesia llevar el tema ante un tribunal civil. ¿No podían ellos, como hermanos cristianos, haberlo resuelto en lugar de llevar el asunto ante los injustos? O también es posible, como algunos suponen, que los litigantes fueran el padre y el hijo. Bueno, en cualquier caso, no es necesario decidir el asunto para entender el punto. Pablo se preocupaba por la identidad de la iglesia como comunidad cristiana tal y cómo era vista por la sociedad. Los cristianos no deberían lavar la ropa sucia en público ni recurrir a medios seculares para juzgar asuntos internos. Y en el mundo romano, las personas de mayor rango, riqueza o función política solían ser favorecidas en los tribunales. Por el contrario, los cristianos deben juzgar como lo haría Cristo y distinguirse de los estándares seculares. Pasemos ahora al antídoto contra la inmoralidad sexual. Vamos a ver qué dice este pasaje acerca de la conexión entre la santificación y el deber de evitar la inmoralidad sexual. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 1 al 8. Por lo demás, hermanos, os rogamos y os exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni dañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo.
Bueno, aquí Pablo se dirigía a otra persona en los textos anteriores, pero el principio puede aplicarse de manera general a todos los cristianos. Sin embargo, esto nos lleva a la pregunta, ¿qué estaba ocurriendo en Corinto? ¿Por qué todos estos problemas? Al parecer, algunos en Corinto creían que, dado que el Evangelio los había liberado, podían hacer cualquier cosa. Argumentaban que, así como el estómago fue creado para la comida, el cuerpo fue creado para el sexo y el sexo para el cuerpo. Y Pablo responde que esto es una tergiversación de la libertad cristiana, porque la falta de integridad en las cuestiones sexuales es incompatible con la identidad cristiana y constituye un uso indebido de la libertad concedida al hombre por medio del Evangelio. Fuimos liberados del pecado no para cometerlo. De hecho, el cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. Pertenecemos a Cristo y quienes somos debe influir en lo que hacemos. Una cosa está indisolublemente ligada con la otra. Bueno, aquí en 1 Corintios 6 es descrito de tres maneras diferentes. En primer lugar dice que somos identificados como lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de Dios. Y los pecados enumerados aquí en 1 Corintios 6, así como la inmoralidad sexual denunciada en el mismo capítulo, no tienen cabida en la vida de aquellos que han sido lavados, santificados y justificados. En segundo lugar, somos miembros de Cristo. Esto significa que debemos estar unidos a Él. La inmoralidad sexual es una violación de esta unión. Quien se une con otra persona en relaciones sexuales extramatrimoniales se convierte en un cuerpo con ella. La unión con Cristo a través del Espíritu debe determinar la ética cristiana en materia sexual. Y en tercer lugar, nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. La única manera de vivir una vida santa con integridad en cuestiones sexuales es tener una relación íntima con Cristo a través del Espíritu Santo. Y Pablo se refiere en otra parte a la experiencia de ser un templo del Espíritu en términos de presentar el cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y hermanos, si hubo solución para la iglesia de Corinto, hay solución para los que hoy están pasando por problemas o están viviendo una vida doble. Hay solución en Jesús. Hay perdón. Hay restauración. Piensa en la devastación que los pecados sexuales han causado y siguen causando a la humanidad. ¿Qué nos dice esto acerca de cuán importante es este tema para los cristianos? Veamos ahora el matrimonio y la soltería. La afirmación de Pablo de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo aparece en el contexto de una advertencia contra la inmoralidad sexual. Porque ser templo del Espíritu es la única forma de llevar una vida santa. O reconocer y estar conscientes de eso, ¿verdad? Porque la iglesia es una comunidad cristiana que se distingue del entorno que la rodea. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Tenemos unos principios que están muy por encima. Y la presencia del Espíritu Santo hace posible esto. Hay lecciones importantes sobre la sexualidad en 1 Corintios 7. Pero a grandes rasgos, este capítulo se puede dividir en dos secciones. Número 1, instrucciones sobre el matrimonio. Y número 2, instrucciones sobre la soltería, cómo vivir siendo solteros. 1 Corintios 7 nos ayuda a comprender qué es importante y necesario hablar acerca, lo importante que es hablar acerca de la sexualidad. Sin embargo, al leerlo, debemos recordar que Pablo está respondiendo a algunas preguntas específicas relacionadas con cuestiones de la iglesia de Corinto. De lo contrario, algunas afirmaciones podrían dar la impresión de que tiene una opinión negativa del matrimonio, lo cual no es así, si está respondiendo cosas específicas que le preguntaban. Es notable que el mandato huyan de la inmoralidad sexual esté enmarcado por la idea de unirse a Cristo y ser templo del Espíritu. ¿Hay una mejor manera de huir de la inmoralidad sexual? Por supuesto que no. Además, Dios es el creador de la sexualidad, un privilegio reservado por Dios exclusivamente para ser disfrutado por un hombre y una mujer heterosexuales y biológicamente nacidos como tales en el contexto del matrimonio, el único tipo de unión matrimonial sancionado por la Biblia. Al decir huyan de la inmoralidad sexual, Pablo puede tener en mente la historia de José. La Biblia dice que ante las insinuaciones lujuriosas de la esposa de Potifar, José huyó de la casa. Y esto se menciona al menos 4 veces en Génesis 39.
Y aunque la Biblia no lo dice directamente, se da a entender que José se mantuvo virgen hasta llegar al matrimonio. Era un hombre lleno del Espíritu Santo y quería hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos como iglesia protegernos de las opiniones aberrantes acerca de la sexualidad que dominan la cultura? Es un tema muy amplio para discutir, pero un tema claro en la palabra de Dios. Y tenemos que poner nuestra vida en armonía con lo que Dios dice. Ahora, para concluir, amados, la tensión y el conflicto en la iglesia no son cuestiones fáciles de resolver. Los textos que abordan el tema de la inmoralidad sexual y la manera en que la iglesia debería resolver este problema ofrecen al lector moderno estrategias importantes para afrontar el pecado, la tensión y el conflicto en nuestras comunidades de fe. ¿Qué le dirías a un amigo que te confiesa que le cuesta hacer lo correcto, aún sabiendo lo que debería hacer? ¿Tiene la brecha entre el saber y el hacer alguna relación con la justificación por las obras? ¿Por qué resulta tan difícil ofrecer perdón a quienes luchan contra pecados de índole sexual? ¿Cuál sería la mejor estrategia para ayudar a quienes luchan contra el pecado sexual? Curiosamente, la idolatría y la embriaguez figuran en el catálogo de los pecados de 1 Corintios 5 y 6, junto con la inmoralidad sexual. Es que las fiestas idolátricas solían caracterizarse por los excesos en materia de comida, bebida, lo que desembocaba en la inmoralidad sexual, por eso atraían tanto a la gente. Lo mismo pasaba con los cananeos y otros grupos del Antiguo Testamento, porque su sistema de adoración era una mezcla de orgías con culto a los demonios. Por eso era una tentación y atracción constante a los israelitas. Y yo quiero finalizar con 3 citas inspiradas de mi autora favorita. Y dice así: es imposible que cualquiera disfrute de la bendición de la santificación mientras sea egoísta y glotón. El poder que tiene la constitución humana de resistir los abusos que se cometen contra ella es admirable, pero los hábitos erróneos, persistentes, que consisten en comer y beber en exceso, debilitarán toda función del cuerpo. Otra cita más. En la gratificación del apetito y la pasión pervertidos, aún los profesos cristianos incapacitan a la naturaleza en su obra y aminoran el poder físico, mental y moral. Y una tercera cita nos dice: cuando uno se vacía completamente de sí mismo, cuando todos los falsos dioses son expulsados del alma, el vacío es llenado por el Espíritu de Cristo. Tal persona tiene entonces la fe que obra por el amor y purifica el alma de toda contaminación moral y espiritual. Dios busca exaltarnos a su elevado, puro y celestial nivel. Para este propósito, su Espíritu lucha constantemente con nosotros. Y a menos que sean corregidas por el Espíritu Santo de Dios, nuestras tendencias naturales contienen en sí mismas las semillas de la muerte moral. Dios nos ayuda, amados, para elevar estos valores y a la vez ser compasivos y ayudar a aquellos que están pasando por pruebas de esta índole y tratar de restaurarlos. Hay poder, sin igual poder, en Jesús para cada uno de los hábitos, ya sea adquiridos, ya sea heredados o cultivados. Hay poder en Jesús. Esas son las buenas nuevas del Evangelio. Oremos. Padre Celestial, gracias porque en tu palabra nos das el derrotero, la guía segura por la cual nosotros debemos realinear nuestra vida cada día. Queremos ponernos en armonía con los principios de tu palabra. Son principios de vida para nuestra felicidad, para nuestro bien eterno. Perdona nuestros pecados y ayúdanos a perseverar en la fe y en el buen hacer, siendo fieles a tus mandamientos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, amados, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Llegó el momento de despedirnos. Será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Mientras tanto, Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y vamos en un viaje, el viaje de la vida. Las cosas van a terminar muy bien si hacemos la Biblia nuestro GPS, nuestro mapa, y a Jesús como nuestro guía. Maranata, que Dios te bendiga.